la sesión solemne de esta fecha de la Academia Nacional de Medicina. Señor secretario, sírvase leer el orden del día. Sesión solemne, recepción como miembro de número del doctor César Arroyo Erazo. Orden del día. Primero, saludo de bienvenida al recipiendario por el presidente de la corporación, académico Juan Mendoza Vega. Segundo, la bartonelosis, epidemia olvidada con una letalidad sin precedentes en el departamento de Nariño, 1936-1946. Académico César Arroyo Erazo. Tercero, comentario de orden, académico Hernando Grot Liévano. Cuarto, posesión del académico Arroyo Erazo como miembro de número. Quinto, copa de vino. Está leído el orden del día, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Para mí es un gran placer que esta primera sesión de mi nuevo mandato, por el cual nuevamente agradezco a los académicos, y ellos saben por qué, tenga como su centro la recepción de un miembro de número que ha sido un excelente miembro del capítulo de Nariño. Tengo por los académicos de Nariño, y usted lo sabe, doctor Arroyo, un especial afecto, pero además siempre me ha parecido muy importante que la Academia Nacional de Medicina vea llegar a la calidad de miembros de número a sus académicos correspondientes de los capítulos, que son la extensión del trabajo de la Academia a nuestras regiones. Entonces, esta ocasión me complace muy especialmente. Además, el doctor Arroyo, como dirán ustedes ahora, es un muy destacado dermatólogo especializado en 3 instituciones extranjeras distintas. Es graduado de la Universidad de Antioquia y ha sido una persona muy destacada en la medicina de Nariño. Le ruego al señor secretario que lea el resumen de la hoja de vida del doctor Arroyo. Doctor César Arroyo Erazo, estudios, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia en 1979, especialista en dermatología, Universidad del Valle, 1989, leprólogo, Instituto Federico Lleras Acosta, Bogotá, 1983, estagiario en cirugía de piel, Hospital das Clínicas Sao Paulo, 1988, especialista en docencia universitaria, Universidad Cooperativa, Pasto, 2002. Actividad laboral y docente, dermatólogo, consulta dirigida y consulta privada desde el 2000, dermatólogo e investigador, docente medio tiempo, Universidad Cooperativa de Colombia desde 2002, ha sido coordinador de dermatología sanitaria, Hospital Civil, Pasto, 1983 a 1986, dermatólogo del Hospital San Pedro, 2002 a 2006, Pasto, docente Universidad San Martín, Pasto, 2007 a 2010, coordinador enfermedades transmisibles por vectores, Instituto Departamental de Salud de Nariño, de 1990 a 2007. Distinciones: premio para residentes en el Congreso Bolivariano de Dermatología por la investigación reservorio de melanocitos en el vitiligo, 1988. Primer premio Congreso Bolivariano de Dermatología en la modalidad de póster por su trabajo Involución de un linfoma por posible oncolisis viral, 1988. Primer premio Congreso Nacional de Dermatología en la modalidad de póster por el estudio sobre un foco de leishmaniasis por Leishmaniasis mexicana en Samaniego, Nariño, 1994. Primer premio en modalidad póster entre facultades de medicina en Nariño, 2009. Primer premio en la modalidad de trabajos libres para el concurso en el Congreso Nacional de Dermatología Armenia, 2012. Autor de más de 15 publicaciones nacionales, pertenece a diferentes asociaciones científicas como la Asociación Colombiana de Dermatología, miembro y actual presidente del capítulo de Pasto, miembro correspondiente del capítulo de Nariño de la Academia Nacional de Medicina desde el 19 de noviembre de 1999,
presenta el trabajo La Bartonelosis, epidemia olvidada con una letalidad sin precedentes en el departamento de Nariño, 1936 a 1946, para promoción a miembro de número. Está leída la hoja de... Muchas gracias, señor secretario. Como ustedes ven, a nuestro recipiendario no le faltan méritos para estar donde está y para recibir la distinción que hoy se le dará. Señor presidente de la Academia Nacional de Medicina, académico doctor Juan Mendoza Vega, señor vicepresidente, académico doctor Germán Esguerra Villamizar, señor secretario perpetuo, académico doctor Hernando Grot Liébano, señor secretario general, académico doctor Germán Gamarra Hernández, señor tesorero, académico doctor Jaime Fandiño Franqui, apreciados colegas, queridos familiares y amigos. No tengo palabras para describir esta mezcla de ansiedad, alegría y emoción que me embargan por estar compartiendo en este solemne recinto con tantas personas queridas y admiradas, para recibir tan honrosa designación como es la de pertenecer a la Academia Nacional de Medicina en calidad de miembro de número. Entiendo que este privilegio lo han tenido pocos colegas nariñenses, entre los que podemos destacar al doctor Álvaro Moncayo Medina, vicepresidente de la anterior Junta Directiva, y al doctor Jaime Erazo López, residente en la ciudad de Pasto, quien ocupó la presidencia del capítulo de Nariño en varios periodos. Quiero expresar mis agradecimientos a los presidentes y a las juntas directivas de los últimos 3 periodos, en especial a los miembros del Comité de Investigación, además a los doctores Hernando Grot, Alberto Hernández Sáenz, Álvaro Moncayo y a todos los académicos que depositaron su voto de confianza y me permitieron ascender a tan alta dignidad. En los siguientes minutos me propongo comentarles el resumen del trabajo presentado ante la Academia acerca de una enfermedad olvidada, pero que está íntimamente relacionada con la historia de mi departamento y también con la historia de varios académicos y personas hoy aquí presentes. Se trata de la bartonelosis, una enfermedad infecciosa transmitida por un pequeño insecto y que causó la epidemia con mayor letalidad en la historia del departamento de Nariño, hasta el punto de ser considerada en su época como la epidemia más importante de las Américas. Para iniciar esta charla, quise traer esta frase de Winston Churchill, que me la mostró esta mañana mi esposa, para que tener el valor de hablarles y sobre todo para que tengan el valor de sentarse y escucharme por media hora, que los voy a tratar de mantener despiertos. Entre los antecedentes que me motivaron a esta investigación está en primer lugar el hecho de haber pasado los mejores momentos de mi niñez precisamente en una finca que fue escenario de la bartonelosis y en donde tuve la oportunidad de escuchar las historias y las anécdotas acerca de esta terrible epidemia. Otros antecedentes fueron en 1984 y 1994 tuve la oportunidad de participar en 2 investigaciones sobre una forma específica de leishmaniasis en el municipio de Samaniego, en Nariño, y en ambos estudios únicamente se encontró un tipo de flebotominio que fue la lutzomía columbiana, el mismo vector reportado como transmisor durante la epidemia de bartonelosis ocurrida en Nariño en la década entre el 36 y el 46. Desde entonces me surgió la incógnita: ¿por qué la bartonelosis no persistió en Samaniego, que fue el municipio más afectado, si el ecosistema se conserva hasta la actualidad sin mayor modificación?
A manera de introducción, permítanme refrescarles algunas generalidades acerca de la bartonelosis o enfermedad de Carrión. Su agente causal es una bacteria, la Bartonella bacilliformis, que tiene tropismo por los glóbulos rojos, lisándolos, o sea, estallándolos y produciendo una anemia severa en su fase inicial. Es transmitida esta bacteria por la picadura de varios insectos flebotominios del género Lutzomia, que vulgarmente se los conoce con el nombre de manta blanca, capotillo, jejen, pringador, de acuerdo al lugar del país. El cuadro clínico se caracteriza básicamente por tres fases: la aguda, caracterizada por fiebre, anemia y asociada a una elevada mortalidad; la fase intercalar, que es generalmente asintomática y que se considera la fase reservorio; la fase eruptiva, caracterizada por manifestaciones en la piel que le dieron origen al nombre de verruga peruana. La fase eruptiva tiene tres formas reconocidas, que son la mular, miliar y nodular, de acuerdo a la distribución, forma, tamaño y profundidad de las lesiones. Es una enfermedad milenaria que se presenta a través de la historia únicamente en el Perú y Ecuador, como lo demuestran las cerámicas antropomórficas antiguas con lesiones verrugosas muy características de la enfermedad. En Colombia únicamente se presentó en la década entre 1936 y 46, específicamente en el departamento de Nariño y en una pequeña región del Cauca. No se han reportado casos desde entonces en Colombia. En Perú y Ecuador mueren en la actualidad el 8% de los afectados, una cifra altísima. Comparándola porcentualmente, en Colombia creo que mueren 200 veces menos porcentualmente de pacientes afectados con malaria. El nombre de enfermedad de Carrión se dio en honor a Manuel Alcides Carrión, un estudiante de medicina que en 1885, para demostrar que la fiebre de la orolla era la misma bartonelosis, se inoculó secreciones de un paciente, desarrolló la enfermedad y la fue ilustrando con precisión paso a paso, y en ese proceso murió, y desde entonces se considera el mártir de la medicina en el Perú. Quiero recordar que en Nariño también tuvimos un mártir, que fue el doctor Manuel Garzón, quien, tratando de demostrar la utilidad de una vacuna que se estaba ensayando en esa época, se puso su vacuna, se inoculó también la bacteria y murió en 1942 con bartonelosis. El nombre de bartonelosis se dio en honor a Alberto Barton, un peruano de origen inglés que en 1909 identificó la bacteria causal. La justificación de este trabajo está por los siguientes puntos. En primer lugar, era la epidemia con mayor letalidad en la historia del departamento. Se desconocían las causas o circunstancias que determinaron el inicio y la posterior desaparición sin dejar rastro. Era necesario el testimonio de los últimos sobrevivientes de la epidemia. Era una oportunidad de recuperar para la historia una epidemia olvidada que fue origen del actual sistema de salud en Nariño. Y era necesario saber si existe riesgo y alguna necesidad de prevención de otra epidemia, máxime cuando en el Perú se ha demostrado que año tras año la enfermedad le está ganando terreno al país hasta acercarse peligrosamente a las fronteras con Colombia. Los objetivos de este estudio entonces son estudiar el comportamiento de la enfermedad en Nariño y buscar la correlación cronológica de los factores asociados con el inicio y la desaparición de la epidemia, calcular la mortalidad real, medir el riesgo actual y recuperar la historia de una epidemia olvidada.
La recuperación histórica fue el punto de partida de esta investigación y por eso me voy a detener unos minutos en esto. El doctor Luis Patiño Camargo, como lo mencionó a su llegada nuestro presidente, es un investigador que viajó a Nariño en 1939 en compañía con el doctor Hernando Groth y juntos descubrieron que la fiebre del Guaytara no era otra cosa que la misma fiebre de la Oroya, o sea, la bartonelosis. El doctor Luis Patiño Camargo, padre del académico José Félix Patiño, que desafortunadamente se encuentra enfermo, es un científico, ambos no necesitan presentación porque han ocupado un escalafón muy alto en la historia de la medicina de Colombia. El equipo de laboratorio de higiene de Nariño, fundado en 1939, estaba constituido básicamente por estos 6 personajes. De izquierda a derecha de pie, Miguel Ángel Ponce, que era el dibujante y secretario del laboratorio. En esa época había que mirar al microscopio y dibujar porque no había otro medio. El doctor Adolfo Guerrero, que fue un colaborador. El doctor Luis Eduardo Martínez, padre de Yolanda Martínez, la coautora de esta investigación. El doctor Hernando Groth, abajo, que era el director del laboratorio de higiene. El doctor Alfredo Vallecilla, que era el director, pero ya de la campaña anti-bartonelosis de la época, y el doctor Pedro Mayoral Carpintero, quien fue un médico, odontólogo y patólogo exiliado de la Guerra Civil Española, quien viajó a Pasto comisionado para descifrar esta rara epidemia. Desafortunadamente lo sorprendió la muerte antes de que estuviera 3 años en Pasto, probablemente debido a un accidente cerebrovascular